estamos observando una importante recuperación del indicador de confianza al consumidor. Recordemos que en el mes de mayo habíamos visto la lectura históricamente más baja, en donde teníamos un índice de 27,6 puntos, que ha mejorado para el mes de junio, ubicándose en 31,7 puntos. En el mes de mayo traíamos al 67,2% de los hogares reportando que la situación económica de su hogar era peor o mucho peor frente a lo que sucedía hace 12 meses, y ahora solo estamos viendo al 60,2% de los hogares manifestando ese sentimiento negativo de empeoramiento moderado o fuerte de la situación económica de su hogar frente a la que se vivía en junio, en este caso de 2020. Tenemos una mejora significativa. Recordemos que en mayo solo teníamos al 21,9% de los jefes de hogar reportando que creer que la situación económica de su hogar iba a estar mejor o mucho mejor en los próximos 12 meses. Ahora en junio estamos viendo al 30% de los jefes de hogar manifestando ese positivismo relativo de ver mejorada la situación económica de su hogar en los próximos 12 meses. Recordemos que en el mes de mayo el 92% de los jefes de hogar de las 23 principales ciudades del país nos reportaba considerar que la situación económica del país en ese momento era peor o mucho peor de la que sucedía hace exactamente 12 meses. Tenemos en junio al 88,9% de los jefes de hogar reportando percibir la situación económica del país como peor o mucho peor a la que sucedía en este caso en junio del 2020. Hay una mejora significativa primero en los sentimientos de estabilidad. En mayo teníamos al 26,5% reportando que la situación económica del país en 12 meses iba a seguir igual a la del mes de referencia. Ahora tenemos al 33%, pero también tenemos una mejora muy importante porque teníamos apenas al 14,7% de los jefes de hogar en mayo reportando creer que la situación económica del país iba a estar mejor o mucho mejor en los próximos 12 meses, y subimos al 23,9%. De forma consistente con los resultados de mayo, aproximadamente el 28,4% de las personas en jefaturas de hogar en las 23 principales ciudades del país que se han contagiado y se han recuperado de la enfermedad reportan tener síntomas de largo plazo de fatiga o sensación de cansancio permanente, en donde ese sentimiento es mucho más marcado para las mujeres jefas de hogar o cónyuges de jefes de hogar. El 37,6% de los jefes de hogar en las 23 principales ciudades del país se manifiestan como muy preocupados por el contagio o la reinfección de la enfermedad, mientras que ese porcentaje solo correspondía al 34,1% en el mes de mayo. Elementos a resaltar de ese sentimiento de preocupación más fuerte que estamos viendo en junio: primero, que está causado fundamentalmente en las mujeres. Frente a ese 37,6%, el 40,1% corresponde a mujeres jefes de hogar o cónyuges de jefes de hogar. Y esa preocupación se hace muchísimo más fuerte para las personas que sí se quieren vacunar, y adicionalmente para las personas que ya se aplicaron la vacuna casi en el mismo nivel de intensidad. Las ciudades de Manizales, Bucaramanga y Santa Marta están viendo a más del 50% de su población manifestando estar muy preocupados del contagio de la enfermedad. Las ciudades de Popayán y de Cali destacan como las ciudades en donde tenemos una mayor prevalencia de personas
manifestando estar nada preocupados del contagio de la enfermedad. Para el caso de Popayán estamos hablando del 22.2% de los jefes de hogar y en el caso de Cali estamos hablando del 15.6%. La violencia psicológica es la más prevalente en el mes de junio, en donde el 2.4% de las jefaturas de hogar nos está reportando haber sido víctima o sujeto de esta violencia psicológica, fundamentalmente asociada con maltrato verbal, o gritos e insultos o la ausencia de cualquier canal de comunicación con esas personas. Ese 2.4% se lee como un 3% aproximadamente para los hogares en situación de pobreza. Y cuando queremos analizar de dónde vienen estas violencias psicológicas y estas violencias físicas o económicas, tenemos en primer lugar a los vecinos con una prevalencia del 26.9%. En segundo lugar, otras personas familiares y en último lugar, la pareja o expareja. Y lo más preocupante aún de este resultado es que el 44.9% reportan que este tipo de violencias son mucho más frecuentes en este contexto de pandemia que antes de que iniciara la pandemia en marzo de 2020. Recordemos en primer lugar que esta encuesta es representativa para aproximadamente 7.9 millones de hogares de los más de 15 que tiene el territorio nacional. De esos 7.9 millones, aproximadamente 7.4 millones de hogares, el 90%, venían consumiendo 3 comidas al día antes de la pandemia. En el mes de junio, en el contexto de pandemia, estamos reportando que 2.061.000 hogares están pasando de consumir 3 comidas al día a consumir 2 comidas al día, que corresponde al 27.9% del total de hogares que consumía 3 comidas al día. Eso significa, en primer lugar, una mejora frente al resultado del mes de mayo. Recordemos que en el mes de mayo solo el 63% de los hogares podía consumir 3 comidas al día, ahora tenemos al 66.2%.